Yo soy Ramón Valdeyaque y esto es Puntual RD, donde estaremos analizando los principales temas de la vida política nacional, salpicado por algunos temas internacionales y de actualidad. En el día de hoy tenemos un invitado especial en este Puntual RD, donde estaremos analizando lo que no se ha dicho de Joshua Reed y del caso Sudixa Konanki. De verdad que será un programa interesantísimo porque tenemos un abogado de los tribunales del país con quien conversaremos sobre este importantísimo tema. Bien, estamos de nuevo con ustedes. Señores, hay un tema que de verdad me consterna mucho porque la alcancía del pobre es el cerdo. Sigue siendo el cerdo. Por ejemplo, el pobre, el campesino dominicano que tiene dificultades de ingresos, pues cría cerdos y esos cerdos pues le sirven para resolver algunos temas económicos. Siempre fue la alcancía del pobre. Ya la crianza de cerdos se convirtió en una industria en la República Dominicana, pero algunos campesinos siguen criando cerdos para el consumo cotidiano. Y sucede que la fiebre porcina ha regresado a la República Dominicana. Qué triste me siento porque, aunque era muy pequeño, vi cómo en el gobierno de don Antonio Guzmán se mataron los cerdos por fiebre porcina en la frontera, pero lo pude ver después durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Entonces me entristece ver esto y yo pregunto, ¿será que faltan mecanismos de controles o de control para evitar que se produzca esta fiebre porcina nuevamente en el país? ¿De qué manera penetra la fiebre porcina a la República Dominicana, que le quita el sustento a tanta gente? Porque la crianza de cerdos se ha industrializado, pero hay mucha gente que depende, o sus ingresos dependen del trabajo de la crianza de cerdo también. Además de que el cerdo es una de las carnes más consumidas en la República Dominicana. A la gente le gusta mucho el cerdo en este país y en el mundo. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado para que esta fiebre porcina africana, caramba, no penetre nuestro territorio y para que podamos seguir exportando y consumiendo carne de cerdo, que aunque hay que decirlo, gracias a Dios la fiebre porcina no afecta a los seres humanos, pero sí acaba con la vida de muchos cerdos que están dispuestos para la comida diaria y el sustento de sus dueños, de las granjas. Entonces, de verdad que ojalá podamos resolver esta situación y que esto no afecte la economía dominicana en una alta dimensión. Señores, cambio de tema, y es que en el Partido de la Liberación Dominicana se ha abierto un proceso interno a destiempo. Ningún partido político tiene un proceso interno de inscripción de precandidaturas, porque se supone que la Junta Central Electoral es quien regula los procesos de los partidos de acuerdo a la ley. Pero bueno, ya el PLD lo hizo con la selección de Abel Martínez como candidato presidencial para las elecciones recién pasadas. Ahora, Francisco Javier es el primer precandidato que se inscribe dentro del PLD. Abel Martínez ha estado opuesto a que este proceso se lleve a cabo ahora. Sin embargo, el PLD ha seguido su marcha. Pero parece que no contaban con la decisión de Eleuterio Abad Santos, dirigente del PLD, miembro del Comité Central, quien notificó formalmente al comité político de esa organización por abrir el proceso interno a destiempo, violando la ley 3318 sobre partidos políticos
y la ley de régimen electoral. Así que la Junta Central Electoral en los próximos días y el Tribunal Electoral tendrán trabajo hacia lo interno del PLD, un partido que, a decir verdad, se ha consumido, ha mermado su popularidad de una manera estrepitosa y que tiene en la actualidad de frente no al PRM, no al partido de gobierno, tiene de frente a la Fuerza del Pueblo como su principal opositor, porque Leonel Fernández se ha dedicado a sacarle dirigentes a ese partido político. El que se va ahora del PLD no se va al partido de gobierno, al PRM, se va a la Fuerza del Pueblo. Leonel ha entendido, y pienso que es la estrategia política la que está jugando, que desmembrando al PLD y reduciéndolo a su más mínima expresión, él no tendrá problemas, porque no tendría que hacer una alianza con un partido que se reduzca totalmente. Entonces, si lo reduce a su mínima expresión y la gente o los militantes se van a Fuerza del Pueblo, pues entonces Leonel no tendrá nada que negociar con el PLD. El PLD iría y pasaría a ser un partido bisagra en un próximo proceso electoral, y a eso juega la Fuerza del Pueblo. Pero Danilo, que tiene los pantalones bien puestos y que es un enemigo feroz de Leonel Fernández, ha sido claro en su última salida pública, en su última entrevista, acusó a Leonel de comprar un partido político, lo que quiere decir que sigue siendo su enemigo frontal político, claro, no en lo personal. Ahora bien, si esta discusión continúa en la oposición, en los principales partidos de oposición, ¿qué va a pasar? Pregunto yo. ¿Cómo terminará la oposición frente a un partido de gobierno que tiene una popularidad como partido por encima del 40%? Simplemente quien sea candidato del PRM tiene todas las posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Óigame, este es un país que está involucrado en campaña un día después de pasado un proceso electoral. Es increíble. Por eso yo he dicho que nunca estuve de acuerdo con que se unificaran las elecciones. No. Aquí habrá campaña siempre, y si se unifican porque nos cansamos de las campañas electorales, como quiera seguimos en campaña, señores. Entonces, no sé por qué unificar estos procesos, porque a meses de pasar un proceso electoral ya tenemos procesos internos en el PRM, una lluvia de candidatos o aspirantes a la presidencia de la República. Ya el PLD abre un proceso interno para inscribir precandidaturas. Entonces la campaña siempre va a existir y estamos en campaña constantemente. No nos dan descanso a esta sociedad dominicana que necesita descansar de los políticos y de los engaños de los políticos tradicionales de nuestro país. En otro tenor, señores, hay un senador que la gente entiende que porque no tiene grado académico no es un hombre inteligente, y no es así. Equivocado está el que lo piense. Antonio Marte afirma que la capital se queda o se quedaría sin choferes si se le hace pruebas antidoping a los choferes. Ya se le había hecho a Conatra pruebas antidoping y los que salieron positivos a consumo de sustancias prohibidas, pues simplemente fueron separados de ese gremio, de esa compañía, como lo estipula la ley 6317. Y entonces, él está planteando esto porque él entiende que se le debe hacer el antidoping a todas las compañías de transporte de nuestro país. Y tiene sobrada razón Antonio Marte cuando hace este planteamiento, porque de verdad que solo sobre la base del consumo de sustancia prohibida
pueden conducir algunos choferes de transporte público por la forma grotesca en que conducen, porque se convierten en bomba de tiempo en el tránsito de esta ciudad de Santo Domingo, algunos choferes de transporte público, caramba. No sé si usted que me está viendo ha sufrido las embestidas de estos guagüeros. Son terribles. No les importa si le acaban con la vida a los demás conductores. Vamos a ver el video de Antonio Marte, por favor. La hacen en el Distrito Nacional, no concha a nadie. Óyeme, no concha a nadie. Dicho por un dirigente fuerte de aquí de transporte. Me dijo, yo no hago la prueba antidope porque se quedan todas las rutas sin un chofer. Una vez había unas carnicerías en el país entero con la mayoría de los choferes drogados. Y nosotros hicimos la prueba antidope y votamos cientos de choferes. Y hoy yo veo que usted sí agarra la prueba antidope, pero por la falta de recursos que no tiene, no puede seguirla en todas las rutas. Hay que hacerla sorpresivamente en cada terminal de autobús, en cada parada también. Si la hacen en el Distrito Nacional, no concha a nadie. Óyeme, no concha a nadie. Dicho por un dirigente fuerte de aquí de transporte. Me dijo, yo no hago la prueba antidope porque se quedan todas las rutas sin un chofer. Eso no es todo el mundo que lo dice, yo lo digo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Bueno, más claro en el agua. Antonio es un hombre que conoce a los choferes como la palma de su mano. Sí, porque tiene años bregando con choferes. Entonces yo le doy razón y aquiescencia a lo que plantea Antonio Marte. Claro, ¿por qué? Por la forma en que conducen los choferes del transporte público en la República Dominicana. Pero creo más allá también, porque pienso que la sociedad dominicana debe seguir avanzando en términos de tránsito y transporte. Sí, yo creo que también el Intran debe jugar un papel preponderante en términos de la educación de los choferes de nuestro país y de los conductores, pero sobre todo los choferes del transporte público. Claro, la responsabilidad del tránsito es de todo el que conduce, pero apuesto a la mejoría del transporte público a través de la Escuela de Educación Vial. Pienso que debe jugar esta institución un mejor papel para educar a los choferes, no solo de la ONSA, que bien lo ha hecho siempre el Intran, sino también a los choferes de estos gremios organizados que pudieran recibir una mayor formación ciudadana, no solo conocimiento de la ley de tránsito para evitar las multas, sino también ese compromiso ético y ciudadano que amerita el conductor del transporte público de nuestro país, ese compromiso ciudadano que de alguna manera conlleve el respeto a los demás conductores y sobre todo a la vida de los ciudadanos que transitan por la vía y que conducen vehículos de motor y motocicletas también, porque caramba, da pena, parece no importarle la vida de los demás, algunos choferes del sector público o de carros públicos y de guaguas públicas de nuestro país. Señores, no se muevan, que al retorno vengo con lo que va a suceder a finales del año 2025 en la provincia de Santiago y en el municipio de Santiago específicamente. Bien, estamos de nuevo con ustedes. Señores, representamos la República Dominicana ante el mundo, una vergüenza en términos de violencia de género. Sí, este dato de verdad que me hace sentir muy mal como dominicano. Sí, porque la violencia de género debería reducirse a su mayor expresión en la República Dominicana. Sin embargo, dice el Ministerio Público que recibe cada año 70,000 denuncias por violencia de género en nuestro país. O sea que la pandemia no solo fue el COVID, sino también violencia de género y fallecidos por accidentes en nuestro país.
Dos temas que de verdad representan una vergüenza ante el mundo que se practiquen en la República Dominicana. 70,000 denuncias de violencia de género, que yo las calculo en 100,000, porque hay 30,000 que por temor no van a realizar esas denuncias. Sí, esa es la verdad. Y hay que decirlo, lamentablemente, con pena, con dolor, pero esta es la República Dominicana que debemos mejorar y que debemos ir avanzando en temas que son nodales para el desarrollo de esta sociedad dominicana. Violencia de género, muertes por accidentes. ¿Y quién es el responsable? Todo ciudadano, toda persona. Ante la violencia de género, problema de la desintegración familiar, machismo, pero también feminismo, porque también hay que decir que hay mujeres que quieren hacer lo que les venga en gana e irrespetar a su pareja, pero entonces en términos de transporte, falta de compromiso de los conductores y respeto a la ley y falta de inspección técnica vehicular también, además de otros factores como problemas en la vía, cruces que se habilitan de manera improvisada y conducción temeraria, consumo de alcohol y drogas, todo esto. Entonces, son especies de pandemias que vivimos en nuestro país. Y en ese mismo tenor, señores, el director de FITRAM, Joel Issa, informó que a finales del año 2025, el 30 de diciembre, tendremos monorriel en Santiago, y así esperamos también que la extensión del metro desde el 9 hasta Los Alcarrizos esté lista para este final de año, como lo ha dicho el propio presidente Luis Abinader. Dos obras que prometió el presidente Abinader desde su primer periodo y que todavía no han sido terminadas, además de la extensión de corredores que tiene el Intran como compromiso de habilitar en el Gran Santo Domingo. En otro tema, señores, Roberto Rosario, dirigente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la Junta Central Electoral, quien hizo un gran trabajo en la Junta en torno al tema del registro civil, y hay que reconocérselo. Él dice que hay que hacerle una auditoría antes de empezar a entregar la nueva cédula de identidad en nuestro país. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está planteando Roberto Rosario Márquez, porque así la Junta puede determinar quién tiene cédula falsa, quién no está en el registro civil y tiene una cédula, y una serie de fraudes que se han practicado de manera cotidiana en la República Dominicana y que se practican en cualquier estado del mundo. Entonces hay que hacer una auditoría al registro civil antes de entregar la cédula de identidad. Señores, por otro lado, unas 6.651 adolescentes de 11 a 17 años se convirtieron en madres en la República Dominicana. Lo dice la Oficina Nacional de Estadísticas. Óigame bien, estamos hablando de casi 7,000 adolescentes de 11 a 17 años, niños que tienen niños. Entonces, hemos luchado mucho con este tema, sobre todo en la parte sur del país, el sur largo, como le dicen, a la zona de Bauruco, Barahona y toda esta zona, donde las estadísticas son más elevadas. Una pena, y esto tiene mucho que ver con la desintegración familiar. Sí, porque cuando hay seguimiento dentro de la familia, pues las niñas, adolescentes, esperan su tiempo para salir embarazadas. Sí, debe haber mayor educación en este tema para evitar que niños tengan niños sin capacidad de ingreso, es más, sin condiciones físicas
para tener hijos. Y esto lamentablemente es penoso. ¿Cómo penoso es? Algo que pude ver en esta semana en las Américas. Sí, quemaron un camión de la DGC, algunos motoristas, porque estaban reteniendo motocicletas a conductores de motocicletas que andaban sin casco y sin documentación. Se ha perdido el respeto en la República Dominicana a la autoridad, y yo llamo la atención del gobierno dominicano a que, caramba, evite que sucedan hechos como estos, porque esto indica una alta falta de respeto a las autoridades y a las instituciones de nuestro país. Esto no se debe permitir, y hoy la DGC y el Ministerio Público debieron estar presentando acusados de haber quemado este camión en las Américas o esta grúa de la DGC. Sí, porque hechos como estos no se pueden permitir. Miren la situación que vive Haití, una situación invivible. Entonces, en la República Dominicana, las instituciones y los ciudadanos, sobre todo, debemos velar por las instituciones y por el respeto a quienes representan nuestras instituciones. Me voy al plano político. Quiero analizar este tema porque de verdad uno cree que en un partido nuevo como Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, no debe haber problemas. Sin embargo, sí los hay. Leonel se va del PLD y forma lo que se llama la Fuerza del Pueblo, utilizando como base el Partido de los Trabajadores Dominicanos, de González Espinosa, que murió y que heredó Antonio Florián, mejor conocido como Peñita. ¿Qué está pasando en la Fuerza del Pueblo? Pues tiene su congreso elector, ese partido político, y se ha dicho que Leonel Fernández quiere que Antonio Florián continúe siendo el secretario general, pero estamos hablando de una organización política mayoritaria que le tocarían los mismos recursos que le tocarán al PRM y al PLD. Ya no estamos hablando de un partido, de un partidito que arrancó los otros días y que recibía unos chelitos. No, estamos hablando de que va a recibir muchos millones de pesos. Entonces, presentó Franklin Rodríguez sus aspiraciones a secretario general y Dionis Sánchez, ex senadores los dos, y César Fernández, quien la retiró al igual que Dionis Sánchez, pero Franklin Rodríguez, ex senador de San Cristóbal, no ha retirado sus pretensiones de ser el secretario general. ¿Quién es el secretario general de un partido mayoritario? Prácticamente el jefe operativo de esa organización, porque Leonel no es el que le va a dar la cara a los dirigentes altos y medios de esa organización. No es el secretario general, y que los órganos del partido van a funcionar de acuerdo a cómo lo conduzca el secretario general. Entonces, parece que la falta de democracia, la Fuerza del Pueblo la heredó, y la heredó temprano, porque caramba, negarle a dirigentes de la talla de Franklin Rodríguez y Dionis Sánchez presentar aspiraciones a dirigir como secretario general esa organización, porque no voy a hablar de las presidencias del partido, porque el faraón no va a permitir que nadie aspire, porque ese es un partido del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo son él y el Hijo también. Lo que quiere decir que está heredando Leonel Fernández los ribetes de dictadura que han tenido partidos políticos de derecha. El partido de Balaguer, Partido Reformista, era el partido de Balaguer. En el PRD había muchas batallas, pero había que ganarlas en las urnas. Entonces el comportamiento de Leonel Fernández con negarle a estos dirigentes aspirar a dirigir como secretario general es un comportamiento dictatorial. Y señor Fernández, profesor, ya esos métodos debieron terminar en la política dominicana.
Claro, porque ahí hay gente que necesita escalar políticamente y usted le está conculcando derechos. Y así no puede ser, por Dios. La política cambió. Mire cómo su hijo es un líder y es un muchacho joven, porque la sociedad cambió y la política cambió. Se están matando porque ahora hay una batalla de quién esté más cerca del líder, cosas que entendíamos eran cosas del pasado. Es más, pienso que Leonel Fernández copió más de Balaguer que de su maestro Juan Bosch. Señores, no se muevan porque al regreso yo les prometí un invitado especial con quien estaremos hablando del caso Sudixa Konanki y las cosas que no se han dicho en términos legal de este caso. Bien, estamos de vuelta en este puntual RD, señores. Yo contentísimo de recibir a un gran amigo, abogado de los tribunales de la República, el doctor Wilkin Castillo. Saludos, hermano. Saludos, hermano, gracias por la invitación. Bienvenido a este programa. Wilkin, hay algunos aspectos importantes que nosotros debemos tratar desde este puntual RD para edificar al pueblo dominicano en torno al caso Sudixa Konanki, que finalmente la última persona que estuvo junto a ella ya está fuera del país. Se conoció un habeas corpus y bueno, ya no está en el país, quedó en libertad, aunque se dice que nunca estuvo detenido, sin embargo estaba bajo custodia. Es un caso extraño que a la luz del derecho nos gustaría conocer su opinión. Fue puesto en libertad, ¿verdad? Se fue a los Estados Unidos. De acuerdo a lo que los padres expresan, él no tiene nada que ver con esto. Además, llamó mucho la atención de la gente que ellos hicieran una misiva pidiéndole a la policía y al Ministerio Público que declararan a su hija como fallecida, sin ninguna prueba. ¿Qué opinión le merece? Mira, hermano, comenzando desde el principio, lo primero que tenemos que buscar y diferenciar dos términos que se han utilizado en este caso, que es el término una persona de interés. Sí. Y testigo de interés. Testigo de, no testigo, bueno, sino una persona de interés. Correcto. Es el término que utiliza la policía y el Ministerio Público. Correcto. Y sospechoso. Son dos figuras jurídicas diferentes. De hecho, son figuras norteamericanas, que la estamos conociendo y utilizando en este país ahora. E incluso es una figura que nace en los Estados Unidos, si no me equivoco, creo que en el 1995, en el caso de Oklahoma. Y después se viraliza más en el caso del atentado de la Torre Gemela. Correcto. En el 2001, es que comienza. Pero ¿dónde llega este término? Que no está plasmado en la legislatura norteamericana, sino son términos que utiliza el FBI y la policía para hacer una investigación sobre una persona, cuidándose de que venga una demanda después de que tú has declarado a esa persona como sospechosa. Sí, o sea, aclaremos. O sea, testigo de interés no es un sospechoso, tampoco es un imputado, por supuesto, pero no está legalmente detenido, sin embargo está bajo custodia. Bueno, lo que pasa es que aquí en este caso se da algo sui generis. Sí. No entender. Fiscalía, cuando da su declaración, dice que lo tiene como una persona de interés. Claro. Diciendo que no está bajo investigación. Pero el mismo joven en el habeas corpus, como decía usted, dice que cuando baja al hotel
donde está a comer, come en presencia de autoridades policiales. No lo dejan tranquilo en el hotel. Frente a su habitación hay 2 policías que están ahí. Es un detenido. Y bien hecho por sus abogados, que de hecho entiendo que duraron mucho tiempo, porque desde el día 6 vinieron apenas, creo que antes de ayer, a solicitarle un habeas corpus. De hecho, hay que señalar, doctor, que él formalmente, ¿verdad?, no era un sospechoso, pero estaba siendo investigado. Estaba siendo investigado, por eso volvemos al término de persona de interés, porque como le decía, se puede llamar, es una figura jurídica que nace en los Estados Unidos para poder investigar sin tener otra consecuencia. Ahora, cuando usted me dice que yo soy un sospechoso, es porque ya usted tiene algo dentro de la investigación que me involucre. Porque una persona de interés no puede ser un testigo. Sí. Una persona, bueno, tú fuiste la última vez que viste a la persona desaparecida y nosotros te estamos haciendo preguntas de investigación para llegar. Pudiéramos decir que se evitaba que se violaran sus derechos. A principio eso era lo que pensábamos y eso fue lo que Fiscalía y la policía vendió todo el tiempo. Recordamos que estamos hablando de 2 personas norteamericanas. Sí. Quizá las autoridades cuidándose, porque quizá hubiese sido un dominicano y no tiene ese mismo trato. Claro tenemos que estar claros en eso. Que no. Ahora, vuelvo y recalco este tema. Llama la atención que sus padres, ante la pérdida de su hija, fueran los que dieran el primer paso pidiendo que se declarara como fallecida. Ya había visto casos como este ante la justicia dominicana, porque despierta sospecha y pudiéramos decir que se dio una negociación tras bastidores entre estas familias. O sea, lo planteo yo como un ciudadano común. Fíjense, ahí venimos a un caso que trae suspicacia. La mayoría de veces cuando se solicita que se declare a una persona muerta es por asunto de interés y principalmente asunto de intereses económicos. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay trámites que hay que hacer para asegurar algunos bienes del desaparecido y se buscan esos trámites. Ahora, estábamos hablando de 8 días. Sorprende mucho, a la sociedad le ha sorprendido mucho. A ustedes, la prensa, le ha sorprendido bastante de que los padres estén solicitando de que esa persona sea declarada muerta. Entonces, llama mucho a suspicar esa solicitud de los padres. Una pregunta, doctor. ¿Cuál es el tiempo exacto que debe durar una persona detenida antes de tomársele medida de coerción? Eso es un tema fundamental. Porque en el caso de él, yo entiendo que usaron como subterfugio o como tecnicismo esto de que era una persona de interés, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo que debe durar una persona detenida antes de tomarse la medida de coerción? Bueno, la Constitución de la República establece 48 horas. Bien, pero eso se viola en este país constantemente, entiendo yo, ¿verdad? Porque no siempre se da, se cumple con esto. Aquí depende de quién sea el detenido. Perfecto. O sea que la vara de la justicia no mide a todo el mundo de igual manera en la República Dominicana. Dicen los textos jurídicos que todos somos iguales ante la ley. Yo pongo un pedacito y digo que no así ante el juzgador ni quien lleve la investigación. Y incluso el mismo Código Procesal Penal, dentro de sus artículos, entra en muchas contradicciones. De hecho, el artículo 11.12 dice que somos todos iguales ante la ley. Pero ese mismo código, en el artículo 239, si no me falla mi mente ahora mismo, le dice a usted que el juzgador, antes de tomar la decisión de emanar una sentencia, debe buscar arraigo, profesionalismo, la carta social,
un sinnúmero de cosas. Entonces ahí hay una contradicción porque estamos diciendo que no somos iguales. No somos iguales, ni se aplica la justicia de manera igualitaria. Correcto. Pudiéramos decir que en este caso, doctor, recibió la justicia dominicana, el Ministerio Público, niveles de presión porque se trataba de un norteamericano, la última persona que vio a esa joven. Yo, desde mi punto de vista, te diría que sí. Porque te decía no hace rato que si hubiese sido un dominicano, ya hace rato que estuviera en la cárcel de Anamuya, que así se llama la cárcel de Higüey, bajo una medida de coerción de 3 meses. Entonces, claro que sí, claro que sí. El Ministerio Público se cuidó bastante con este joven. Aunque yo entiendo que por la investigación que ellos llevaron desde el principio, se veía desde que, bueno, cualquier jurista que trabaje el aspecto de derecho penal y escuchaba el término cuando ellos utilizaban persona de interés, reconocía de que no era una persona que se le iba a solicitar medida de coerción. De alguna manera, yo entiendo que la sociedad dominicana tiene la percepción de que la justicia dominicana se puso a prueba con este caso y que pudiera marcar precedentes peligrosos. Claro está, en el caso de Joshua, se determinó que, caramba, no hubo pruebas, ¿verdad? Por eso, aunque la sociedad lo condenaba en términos sociales, en términos jurídicos no había forma de comprobarle que él tenía que ver con su desaparición. Sin embargo, yo veo cómo se aplica en este país el populismo jurídico y la presión mediática y social. ¿Qué opina usted sobre esto? Mira, de hecho, yo lo que he sabido del caso por la prensa. Claro. Pero se dice que él cambiaba sus versiones. En cuanto a la pregunta, no le vamos a llamar interrogatorio porque no era un sospechoso, sino un investigado. En el caso de que le hacían preguntas para aclarar algunos hechos, como fue la última persona que estuvo en vida con la joven. Pero, fíjese algo, nunca vimos del Ministerio Público esas variaciones de declaraciones dadas por el joven. Nunca. Era el algor popular que te decía, dijo que esto, dijo que estuvo en un cheiló, que la salvó, que él se fue, que la dejó, pero nunca el Ministerio Público dio a conocer nada. Dio a conocer nada de lo que dijo el hombre. Si hubiera sido un dominicano, hasta las conversaciones telefónicas ya las tuviéramos todos. No, se filtran. Todo eso se filtran, pero en este caso nadie filtró nada. Y más cuando tú le dices a las autoridades dominicanas que el FBI está participando. Sí. Entonces, automáticamente el que estaba al frente de esa investigación, cuando llegan los agentes del FBI, pasan a segundo plano. Así es. Doctor, ¿cómo ves o cómo ve usted el papel de los jueces en nuestro país? Tú me has hecho una pregunta un poquito hasta difícil. Bueno, pero yo creo que para usted no hay temas difíciles. Mira, la justicia dominicana está marchando en retroceso. Aquí los jueces a veces se dejan marigonear, y va a sonar duro esto, se dejan marigonear del Ministerio Público. Cuando tú comenzabas el programa te escuchaba decir que ahora mismo en el país están dando, creo que decías... situaciones de respeto a las autoridades. A las autoridades, sí, pero en el caso de violencia de género, creo que correcto, hablaba sí. de... Sí, de 70,000 70,000 al año. Si tú te vas de esas 70,000 denuncias, si se presentan, vamos a poner, para no exagerar, 20,000,
solicitud de medida de coerción. De esa tú puedes estar seguro que el Ministerio Público, la 20.000, dice del artículo 226, numeral 7, prisión preventiva. Entonces, creo que la justicia debe andar por ahí, investigar más. De hecho, los términos que se usa a veces de violencia de género, a veces la familia, tú tienes que buscarle uno. Tienes que buscar en la justicia un mediador, porque no es verdad que todo lo que presenta un ministerio público hay que darle 3 meses de prisión preventiva. O sea, usted plantea una especie de acuerdo familiar y no aplicación de justicia. Fíjese, yo tengo una tesis. Tengo una tesis en cuanto a la violencia de género y no quiero sonar machista. Sí. Y es la siguiente. Para un hombre es más vergonzoso que el Ministerio Público, dándole lo que establece el código, un criterio de oportunidad a una persona que vaya a violencia de género como primario, tú decirle, mira, usted va a tener que coger charla. Yo no sé cuál es el horario que usted tiene en su trabajo, pero si usted trabaja de 8 a 4, nosotros vamos a mandar una comunicación a su trabajo que usted va a trabajar de 8 a 2. Y de 2 a 4 usted tiene que ir donde profesionales de la conducta a coger charla. Ese hombre jamás le vuelve a levantar la voz, no la mano, la voz a una mujer. O sea, usted propugna por la educación. La educación. Y el trato dentro de la familia. Porque el hecho de que dentro de mi esposa y yo haya una discusión, que a veces las amigas me cuestionan, pero ve a violencia de género, ve a esto, Sí. ya fue a fiscalía, aún esa mujer después quiera retirar esa denuncia, fiscalía sigue con eso. Usted presenta ante un juez y te dan 3 meses de medida de coerción. Esa es una familia que se desbarató. Se divide, claro que Se sí. divide en la sociedad. Claro que sí. Bueno, veo interesante ese planteamiento porque de verdad, en definitiva, lo que hay que hacer es resolver el tema. Claro está, no en todos los casos, porque hay también personas que ejercen tanto la violencia que pueden llegar a, qué sé yo, a acarrear con la vida de su pareja, que lo vemos a diario. Correcto, eso se da. Pero a veces debemos tener en esos departamentos de violencia de género especialistas más a fondo. Psicólogos, psiquiatras, gente que Correcto. tenga la capacidad suficiente para tratar esos casos. El Estado aportar más económicamente a esos departamentos para buscar soluciones. Brevemente, doctor, brevemente. Jenny Berenice, nueva Procuradora General de la República, su opinión. Buena escogencia del Buena. Consejo, claro. Es de carrera, La tiene magi- capacidad. Y ha hecho excelente trabajo en el Ministerio Público. ¿Qué falta en los tribunales de este país? ¿Qué falta usted como abogado de los tribunales? Muchas cosas. El que falta no sabría ni cómo responderte. Muchas cosas. No tienen condiciones. Pero de por Dios. El municipio más grande que tiene el país es el municipio de Santo Domingo Este. Sí, Y todavía las medidas de coerción se están conociendo en un furgón. pero inauguraron un edificio en estos días. No, inauguraron una... No, todavía no se está utilizando. No. Inauguraron una estructura. Una estructura, correcto. Bueno, doctor, agradezco su presencia en este programa, esclarecer algunos temas que tienen que ver con el derecho. Déjeme decirle que usted tiene un compromiso. Usted tiene que venir más a menudo a este virtual. Usted me invita y aquí estaré. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes de Puntual RD por su compañía en el día de hoy, a nuestra gente de TV Canal Sur 84, en todas las compañías de cable del país y a nuestra gente de la plataforma de Beto Televisión. Recuerden, estamos en YouTube, estamos en Instagram como Puntual RD. Bye bye.